decir que se está cortando o algo y vamos a ver cómo podemos subsanar. O en peor de los casos, pongan un mensajito en el WhatsApp. Voy a también tratar de estar atento al WhatsApp por si algo fallara, ¿no? Pero bueno, creo que está bien. Por lo menos mi control en la compu está funcionando, creo que adecuadamente. Bien, compañeros, a ver, estamos en la llamada ya 15, hay 15 personas. Eh, bueno, en el grupo de WhatsApp somos en total 38, el doble de los que estamos ahora. Pero bueno, entiendo que no todas puedan unirse y como ya les dije anteriormente, la evaluación se basa en los textos y no en las clases. Las clases son complementaciones, son apoyos a un trabajo que deben realizar sobre las lecturas. Bien, vamos a iniciar. Hoy es la segunda sesión del semestre. La anterior semana básicamente fue una sesión introductoria donde lo que hicimos fue presentar los contenidos, comentarles las lecturas que van a ser la base, un poco fundamenté la elección, digamos, de los temas y contenidos, y a partir de ahí les propuse, bueno, no les propuse, les expliqué las actividades de evaluación, las ponderaciones, y como saben, básicamente esto se basa en pocas palabras, en controles de lectura y un trabajito final de reflexión, ¿no? En su momento vamos a acordar bien el trabajo final, que es para fin de semestre, también un poco en función de efectivamente cuántos estudiantes llegamos hasta esa fase, vamos a acordar fechas y todo eso, pero eso ya teniendo conocimiento de cómo se desarrolla el semestre, ¿no? Y lo vamos a coordinar en acuerdo con ustedes, ¿no? Bien, y hecho eso, la anterior clase, hoy nos toca ya entrar en tema, ¿no? Hoy vamos a entrar a la primera unidad del curso. Recuerden que el curso tiene 4 grandes unidades y hoy empezamos con la unidad uno que titula Enajenación, Ideología y Fetichismo. De hecho, tiene el nombre casi parecido a la materia y tiene por objeto analizar estos conceptos en Marx, en los textos de Marx, ¿no? Y para eso, como saben, les di un libro que es un compilado que se llama sobre la religión, de la alienación al fetichismo, si mal no recuerdo, de Trota, y de ahí, de ese compilado, les di a leer para la lectura, una selección de partes donde están textos de los manuscritos del 44, donde sobre todo ahí es donde se elabora o se desarrolla con más claridad el tema de la enajenación. Claro, un Marx más joven, como algunos lo identifican, el Marx del 44. ¿Cuántos años tenía Marx? Ahí tenía 26 años. Luego están los textos de la ideología alemana, que son un par de años después de los manuscritos. Y de ahí hay unos saltos, ¿no? Vamos a ver textos del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política del 57, del 59, creo que también algún pasaje de los Grundrisse de los 50, del 57, 58 están ahí. Y vamos a cerrar con textos del Capital, del tomo 1 del Capital, 1867, ¿no? Es un Marx ya de casi 40 años, Marx maduro. Ese es el recorrido que vamos a hacer en estas 3 clases de avance, ¿no? Hoy, martes, la siguiente y la subsiguiente semana. Y ya saben, a la cuarta semana es el control de lectura sobre esos textos que ustedes los tienen bien definidos y delimitados en el CLARF. No hay donde perderse, ahí están las páginas, está el PDF, entonces esto está claro. Bien, dicho eso y habiendo dado tiempo para que algunos compañeros terminen de unirse, voy a empezar a compartir pantalla. Denme un segundito para empezar. Hoy nos vamos a centrar en el concepto de enajenación, ¿no? Denme un segundo. Me entró una llamada, perdón. Ahora sí. Bien. Ahí está la presentación, creo que todos la ven. Eh,
vamos a empezar entonces el tema de ideología, fetichismo y enajenación en Marx. Pero bueno, vamos a empezar en realidad por el tema de enajenación. Comencemos. Primero algunos antecedentes antes de entrar en materia, pero algunos antecedentes sobre el concepto de ideología, que como les adelanté un poco va a ser el concepto central en este curso. Uno de los momentos o de los referentes para el concepto de ideología más clásicos, o no, perdón, no más clásicos. Uno de los puntos de inicio, digamos, del uso sistemático del término ideología, lo podemos ubicar en el siglo XVIII con Destude Tracy, a fines del siglo XVIII. ¿Qué era la ideología en estos momentos? La ideología se la planteó como una ciencia, como una nueva ciencia. ¿Y cuál era el objeto de esta ciencia? El objeto de esta ciencia eran las ideas, ¿no? Era la gestación, la producción, la combinación y las consecuencias de las ideas y sensaciones. Es decir, cuando se inicia el uso del término ideología, esta no tiene el sentido que luego, por ejemplo, va a adquirir en el seno del marxismo, por lo menos no de manera tan directa. Es decir, cuando empieza a usarse el término ideología, ¿no? Este se va a referir fundamentalmente al análisis de las ideas, de cómo éstas se articulan, cómo se combinan. De hecho, ¿cuál era el objetivo de este análisis sistemático de las ideas? El objetivo era que al conocer justamente cómo se combinan, cómo se gestan las ideas, sepamos cómo de alguna manera se produce, para decirlo de alguna forma, el pensamiento, y en este sentido la ideología se planteaba como una ciencia primera, es decir, aquella ciencia que permitiría fundamentar las demás ciencias, ¿no? Es decir, era más bien un estudio considerado útil y fundamental para el establecimiento de las demás ciencias. Fíjense cómo surge el término ideología, ¿no? Y de ahí los ideólogos que se meten a estudiar justamente el tema de la gestación, producción, combinación de ideas, para que esta más bien a partir de ese estudio se pueden causar las demás ciencias. En ese sentido, fíjense cómo la ideología no va a aparecer como algo opuesto o una distorsión sobre la ciencia, sino más bien como algo que permite fundamentarla, ¿no? Y de hecho en sí mismo es una ciencia, sería la primera ciencia. Estamos ahí, ojo, no pierdan de vista esto, siglo XVIII, ¿no? Fines del siglo XVIII. ¿Cuándo empieza un poco a virar esta significación inicial de la ideología? Y uno de los momentos que se suele señalar como un punto de viraje es Napoleón, ¿no? Un momento, personaje, ¿no? Con Napoleón, estamos 1800, cerrando el siglo XVIII, entrando al siglo XIX. Napoleón habría ridiculizado a las pretensiones de la ideología, ¿no? Estas pretensiones de fundamentar las demás ciencias y los demás conocimientos, ¿no? Porque de alguna manera las pretensiones de la ideología como ciencia primera era también que a partir de ella se fundamente incluso, no sé, por decirlo rápidamente, la filosofía política. Y en ese sentido Napoleón ridiculiza esas pretensiones, se pelea con los ideólogos, los llamados ideólogos, ¿no? Y dice, estos cuates, lo voy a poner así en términos medio anecdóticos, estos cuates que creen poder fundamentarlo todo, en realidad no conocen la realidad política, no conocen la realidad concreta, y dice que lo único que hacen estos ideólogos son doctrinas especulativas, abstractas y separadas, divorciadas de las realidades del poder político. Y en ese sentido, lejos están de poder fundamentar una concepción del orden social, por ejemplo, ¿no? Y es ahí, fíjense, donde se invierte la idea de ideología. Mientras que con los ideólogos, con Destude Tracy, la ideología era algo positivo, era un estudio considerado positivo y fundamental para el conocimiento en general. Con Napoleón, la ideología, el término de ideología va adquiriendo un cariz negativo, ¿no? Un matiz
muy negativo, en el sentido de que la ideología ya no es algo importante para el conocimiento, sino más bien, fíjense, es algo que casi carece de sentido para el conocimiento, en la medida en que se lo califica como especulativo, abstracto, divorciado de las realidades. Es esta, es esta idea más negativa ¿no? Que encontramos en Napoleón como reacción al uso inicial de ideología por los ideólogos, es esta forma negativa la que de alguna manera va a abrir esta larga senda de las teorías de la ideología, donde la ideología es efectivamente algo negativo, pues. Se la piensa como algo negativo, como distorsión, como abstracción separada de la realidad, como falsa conciencia, falsedad, como opuesta a la ciencia, ya no como complementaria o fundamental para la ciencia, más bien aquello que la niega. De hecho, la ciencia luego, como vamos a ver más adelante, aparece como superación de la ideología. Entonces ahí, digamos, es donde hay este giro. Y ya es a partir de Marx, ¿no? De los textos que vamos a empezar a ver del 44 y el 45, ¿no? Donde Marx justamente haciendo eco de este uso negativo del término ideología, va a empezar y a acuñar ciertas expresiones en torno a la ideología, por ejemplo, ideología alemana, ¿no? Que es el título con el que se conocen estos manuscritos de Marx publicados póstumamente y, bueno, y discutidos también, ¿no? Esta expresión ideología alemana usada, por ejemplo, para descalificar, fíjense, se usa para descalificar, así como Napoleón descalificaba con esto a los ideólogos, Marx hace un gesto similar descalificando a los neo-hegelianos, ¿no? De su época, y usa la expresión ideología alemana para descalificar a estos neo-hegelianos, estos jóvenes hegelianos, juzgándolos como elaborando teorías abstractas separadas de la realidad concreta, ¿no? Algo similar a lo que hizo Napoleón. Y es a partir de ahí donde Marx va a empezar a elaborar justamente su concepción de la ideología. Ojo, en Marx no existe una teoría sistemática de la ideología. Marx no se plantea, no se propone como objetivo hacer una teoría de la ideología. ¿No? Hay una concepción, de hecho hay más de una concepción de la ideología en Marx. No hay usos del término ideología, la usa como término explicativo e interpretativo, claro que sí. Da en algunos lugares definiciones, sí, pero en ningún momento trata de hacer una teoría sistemática como van a hacer algunos marxistas posteriores. Por ejemplo, uno que vamos a ver después de Marx, ¿no? Dando un salto de un siglo, que es Althusser, ¿no? Pero en Marx no encontramos eso. O sea, Marx no elabora una teoría sistemática ni de la política, ni de la ideología, ni de la cultura. Eso va a ser una tarea que van a acometer marxistas después de Marx. De lo que podemos encontrar en Marx una teoría sistemática, potente, muy desarrollada, es una teoría del capitalismo, ¿no? Del desarrollo capitalista. Pero después de estas regiones que en cierto momento, como también vamos a ver, Marx las circunscribió a lo que se llamó la superestructura, no encontramos un desarrollo sistemático largo, muy elaborado, ¿no? Pero sí hay, como les digo, varias nociones que nos sirven a nosotros para analizar más o menos cuál era la concepción que en los textos de Marx se plantea sobre estas temáticas. Pero bien, hasta aquí entonces quería presentarles estos antecedentes para que un poco tengan de vista cómo deviene la ideología en esta concepción negativa, la vamos a llamar concepción negativa de la ideología, negativa en el sentido de valorativo, ¿no? De algo malo, ¿no? De algo a ser superado, ¿no? Que es la que, como les digo, se desarrolla en Marx, pero dentro del propio marxismo, ojo, dentro del propio marxismo no siempre se va a mantener esta concepción negativa. En algunos momentos se va a arribar a concepciones neutrales. ¿Qué es una concepción neutral de la ideología? Una concepción neutral de la ideología es una concepción en la cual la ideología no se piensa como algo ni negativo ni positivo en sí mismo, sino que la ideología es algo neutral que en ciertos momentos puede adquirir un cariz positivo y en otros uno negativo. En las concepciones neutrales, por ejemplo, la ideología se habla de ideología de la burguesía y también se habla de ideología del proletariado como una ideología que más bien podría transformar positivamente la realidad.
En ese sentido, por ejemplo, se valora como negativa la ideología dominante y como positiva la ideología de los dominados con pretensiones emancipatorias que pueden revelar el orden social, etcétera, etcétera. Ese tipo de concepciones, que ojo, no las encontramos en Marx, sí han sido desarrolladas en ciertas vetas del marxismo y ahí estaríamos ante una concepción neutral de la ideología. En cambio, en otras vetas del marxismo, la ideología, por definición, es algo que está estrechamente vinculada a la dominación o a la explotación o al poder, ¿no? Y esas son más las concepciones negativas. Concepciones positivas creo que no existen en el seno del marxismo y en general no sé si existen concepciones positivas. Pero bueno, esto es interesante un poco para que vean más o menos los diferentes usos de la ideología, al punto que también, como ustedes saben, hay usos en el lenguaje corriente, ¿no? Cuando alguien dice, yo tengo mi propia ideología o cosas por el estilo, que obviamente cada uno se indaga, ¿qué quiere decir cuando dice yo tengo mi ideología? En muchos casos, básicamente, decir yo tengo mi ideología es como decir yo tengo mi propia visión política de las cosas, ¿no? Que son usos ya laxos, ¿no? Pero, por ejemplo, son usos más neutrales, un poco superficiales en muchos casos, o incluso cuando se plantea estos libros, han debido ver, de ideologías políticas contemporáneas. Si ustedes entran a ver ideologías políticas contemporáneas, básicamente son corrientes y movimientos políticos contemporáneos. Por ejemplo, el anarquismo, el propio marxismo, ahí entra como una ideología política. Nosotros no nos vamos a meter en ese tipo de usos que creo más corresponden a lo que desde la filosofía del lenguaje podríamos llamar lenguaje ordinario y nos vamos a meter más en este trabajo con pretensiones de teorización y usos específicos, sobre todo en el seno de la teoría crítica, desde Marx a la Clau, ¿no? Como es el eje de nuestro curso, pasando por Althusser y Hartmut Rosa, uno de los principales representantes de la teoría crítica contemporánea. Bien, entremos con Marx. Y he dado todo este antecedente que espero les sirva y vamos a entrar ya a el primer concepto. O bueno, más que como concepto, vamos a ver los debates o las concepciones, las elaboraciones y las implicaciones de la forma de uso de estos términos en Marx. Y empezamos con enajenación. Como les acabo de decir, las fuentes, una de las fuentes textuales principales para trabajar el tema de la enajenación son los manuscritos del 44, ¿no? Y ahí, a ver, les comento un poco el antecedente. En los manuscritos del 44, que como su nombre lo dice, son manuscritos, obviamente publicados póstumamente, mucho después de que Marx murió, y en ese sentido siempre su estatuto, en qué medida revela el pensamiento de Marx, siempre es debatible, ha sido despreciado dentro del propio marxismo estos manuscritos en realidad como parte de un trabajo de un Marx todavía no marxista. La expresión de Althusser es esa, ¿no? Esto sería un Marx no marxista. Pero bueno, otros más bien lo han reivindicado como mostrando que desde ahí ya se elaboraban la concepción fundamental de Marx. Nosotros no nos vamos a meter en ese debate decir si este es efectivamente un Marx marxista o un Marx no marxista. Lo que vamos a ver más bien son los desplazamientos y continuidades en este eje que va de la enajenación al fetichismo. Y un poco lo que van a poder, creo, ver es que efectivamente, así como hay discontinuidades, hay fuertes continuidades, ¿no? En elaboración. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Entonces, cuando está trabajando los manuscritos, Marx está haciendo estos escritos, Marx está estudiando varias cosas, está estudiando a Hegel, está estudiando a Feuerbach, pero está estudiando fundamentalmente a la economía política inglesa, ¿no? Está estudiando a Smith, está estudiando a Ricardo, si mal no recuerdo hay apuntes sobre Jean-Baptiste Say también, bueno, eso no sería política inglesa, pero bueno, está estudiando la economía política de su tiempo, por eso estos manuscritos se llaman manuscritos de economía y filosofía. Son 3 manuscritos los que se suelen publicar, se han recuperado fragmentos en muchos casos. Muchos de esos son apuntes, en realidad, más que elaboraciones de Marx, está haciendo apuntes de lectura, ¿no? De sus lecturas sobre Ricardo, sobre Smith, y haciendo apuntes críticos, ¿no? Y es en ese marco que está estudiando justamente cómo dentro de la economía política se empieza a pensar la producción, la relación del capital, el salario, la renta de la tierra y por ende la relación entre el capital
capitalista, el trabajador, y bueno, y los trabajadores y los siervos, bueno, todas las relaciones de clases implicadas en capital, salario y renta, ¿no? Donde empieza luego al final a introducir esta reflexión de la enajenación. Y por eso el tema de la enajenación está estrechamente vinculada y en su reflexión general sobre el trabajo humano, ¿no? Y de ahí que en Marx distinga ciertas facetas de la enajenación. Y una de esas primeras facetas de la enajenación es la enajenación del trabajador en relación a su producto. ¿En qué consiste la enajenación del trabajador en relación a su producto? Y aquí vamos a empezar a ver en qué consiste para Marx la enajenación en general. Primero, el primer nivel, casi ineludible de toda enajenación, y ojo, aquí enajenación también tiene el sentido, o tiene en realidad un sentido fundamental de extrañamiento, como lo vamos a ver con Hartmut Rosa, ¿no? Que algo se hace extraño, ¿no? Y el primer nivel, casi ineludible, les decía, es que el trabajo, ¿qué es el trabajo? Es una actividad, ¿no? Es una actividad de transformación, ¿no? Pero el resultado del trabajo se convierte, o perdón, el trabajo tiene un resultado y ese resultado es un objeto y ese objeto tiene una existencia exterior, ¿no? Exterior a nuestro cuerpo, exterior a nuestra actividad. En ese sentido, es que se dice que el trabajo, ¿no? Se convierte en un objeto con una existencia exterior. Ese ya es un primer nivel de exteriorización y extrañamiento, ¿no? Pero, y aquí viene en realidad el paso fundamental, es que ese resultado de nuestro trabajo, de nuestro obrar, de nuestra actividad vital, humana, ¿no? Existe fuera del trabajador, pero como algo extraño, como un poder independiente, ¿no? Esa es una idea central que hay que tener en cuenta. Fíjense, esto de hemos producido algo nosotros, pero este algo aparece primero como algo externo y exterior, pero no solo como algo exterior, sino como algo extraño. Fíjense esa palabra, extraño, como si tuviera vida propia, como un poder independiente, ¿no? Y es en ese sentido, ese poder independiente se nos enfrenta a nosotros como algo con poder propio, como algo hostil. Y ahí está la clave del trabajo enajenado. Hemos producido algo que ya no nos pertenece, por eso aparece como con vida propia, como si se perteneciera a sí mismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que se nos enfrenta, entramos en una relación de conflicto con ese algo que nosotros hemos producido. Fíjense qué relación tan extraña está planteando Marx. Y en este sentido, se habilita todo un juego de inversiones, de relaciones muy particulares, como las que están ahí puestas en la lámina. Por ejemplo, la realización del trabajo aparece como desrealización. Es decir, mientras más trabajo realizo, fíjense, más yo me desrealizo. Y de hecho, dicho de otra forma, mientras más trabajo realizo, más objetos extraños y hostiles a mí genero. Fíjense qué situación tan paradójica. O lo que dice más abajo, la objetivación aparece como pérdida del objeto y servidumbre a él. Voy a dar ejemplos para que vean a qué se refiere exactamente Marx. La apropiación, porque finalmente trabajar, ¿qué es? Es poner nuestra fuerza y capacidad creativa en la transformación de la naturaleza y es una forma de apropiación, pues, de la naturaleza. Pero bajo la enajenación, esa apropiación aparece como extrañamiento. Y esta idea fuerte que está ahí, que es cuantos más objetos produce el trabajador, tantos menos puede poseer y tanto más queda sometido a la dominación de su producto. Ahora bien, para entender todo esto que les he planteado aquí un poco de forma general, hay que tener en cuenta que con Marx estamos analizando, ya al comentar a la economía política inglesa, Marx está analizando la relación capitalista, la relación del capital. Y en la relación del capital, fíjense, imagínense, el capitalista contrata en el mercado laboral, adquiere esta mercancía llamada trabajo al trabajador con él, con ella,
Y cuando alguien, fíjense en su trabajo, ¿qué está haciendo? ¿Está produciendo objetos para sí? No, son objetos que se le enfrentan como algo extraño. Cuanto más trabaja, más posee, pues no, más bien ahí cada vez produce un cúmulo de objetos que no puede poseer, tanto más queda sometido a ese poder que está creando, que no le pertenece. No piensen en un obrero, se está produciendo un montón de mercancías que no le pertenecen y que de hecho no las puede poseer y que más bien en la producción de esa simetría produce su gran desposesión, cada vez es más miserable. Mientras, por ejemplo, el capital busca formas de producción cada vez más tecnificadas, más específicas, que suele más bien producir una atrofia en las capacidades productivas de los trabajadores. Piensen, por ejemplo, en el Fordismo, por dar un ejemplo. Fordismo, la cadena de montaje que redujo al trabajo de los obreros a movimientos mecánicos, ¿no? Así muy repetitivos. Imagínense martillar algo. Imagínense un trabajo donde tengan que martillar algo, hacer el movimiento de martillar durante 8 horas seguidas, o 4 horas seguidas, luego una pausa, otras 4 horas. Imagínense ese trabajo, pues es para pegarse un tiro. Imagínense reducidos a casi nada, ¿no? Claramente ahí la realización del trabajo produce desrealización. Aunque, ojo, aquí estamos todavía con el producto, enseguida vamos a entrar a la actividad, pero les quiero dar estos ejemplos. Y ahí la producción es masiva, pero mientras más masiva es su producción, más expropiado aparece el trabajador, más miserable es, ¿no? Y en ese sentido, produce un mundo de riqueza el trabajador, pero que no le pertenece, que se le enfrenta, ¿no? Y mientras más riqueza produce, menos rico es él, digamos, ¿no? Entonces son todas estas relaciones invertidas, ¿no? Las que están aquí presentes. Y ojo, esta frase, bueno, no frase, esta idea de que cuanto más riqueza produce, digamos, más miserable es, también tienen que relacionarla con la idea de que en Ricardo, por ejemplo, la riqueza pues es un término relativo. ¿Relativo en qué sentido? En el sentido de que la riqueza es una medida social e histórica. Y ahí está el ejemplo que está en Ricardo y lo retoma Marx, de que, a ver, más o menos era así. Por ejemplo, si yo vivo en una choza y mis vecinos solo tienen chozas, no me siento pobre, digamos, tengo un nivel de riqueza acorde a la medida histórica. Pero si yo sigo teniendo mi choza, o incluso mejor, o me hago una casita de un nivel, pero al lado todos mis vecinos empiezan a tener sus mansiones o sus casas grandotas de 3 pisos, históricamente yo ya soy más pobre, ¿no? Eh, o piensen en los celulares. Si ahorita alguien tiene un 6120, ya ni deben saber qué es el 6120, claramente es un celular que no está acorde y no podrían usar casi nada de la tecnología y están medio chao, pero no sé, hace 25 años tener un 6120 era pues una gran cosa tener ese celular, no sé si hace 25, 30 años. Pero bueno, esa es la idea, es un concepto relativo y en ese sentido el trabajador mientras más riqueza social produce, y menos, así él gane un poquito más, se vuelve más miserable. Entonces, en ese sentido, la riqueza que produce se le enfrenta a él también, ¿no? Ese es otro de los sentidos. Entonces, este es el primer nivel de la enajenación, es la enajenación del trabajador en relación a su producto. Y quédense con esa idea, con la idea de que produce, genera algo que se le enfrenta como un poder independiente, como algo hostil, como algo extraño, como algo que lo domina, como algo que lo somete. Esta idea Marx no la va a abandonar. De hecho, a los que conocen Marx, y en su momento podemos discutir la última clase, este tipo de ideas se van a volver a aparecer bajo la forma ya más elaborada en el capital, bajo los conceptos, por ejemplo, de capital variable, capital constante, ¿no? Donde justamente el trabajo vivo aparece sometido ante el trabajo muerto. El trabajo muerto es producto, justamente, ¿no? Es el producto trabajo vivo es la acción, pero el trabajo vivo se somete al trabajo muerto, al capital constante, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso en su momento lo retomo, solo quiero mostrar ahí que sí hay una continuidad de estos temas hasta el capital. Sigamos avanzando, sigamos elaborando el concepto de enajenación. Segundo nivel, está ahí, lo tienen en la pantalla. Enajenación del trabajador, perdón, en relación al trabajo, ya no como producto, sino como actividad, ¿no? Y la idea aquí
es que la enajenación, como dice en la lámina, no solo se muestra en el resultado, sino en el acto de producción. De hecho, la idea en general es que si el resultado aparece como algo enajenado, como parte de la enajenación, es porque ya el acto mismo de producirlo es enajenado, ¿no? Y aquí se ratifica lo que les decía. En su trabajo, resultado de la enajenación, el trabajador no siente que se afirma, sino se niega, ¿no? El trabajo no aparece como algo voluntario, sino forzado. Es decir, si ustedes pudieran no ir a trabajar, usualmente no irían, pues. Aparece como algo forzado, no es algo voluntario, no es algo que van y se levantan, qué lindo. Imagínense a alguien que trabaja en una fábrica, no es alguien que se levanta feliz diciendo voy a trabajar, qué belleza y me realizo, no. De hecho, como lo dice Marx, en cuanto suena la campana o lo que suene, no sé, llegue la hora de salir, uno trata de salir, ¿no? Como sea, ¿no? Y trata de irse porque no se siente realizado. En el trabajo uno no se siente afirmado, sino se siente negado. Siente que no es su tiempo, pues, que está trabajando para quién, para otro. Trabaja para otro. No es su propia realización, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo como actividad no es pues en sí mismo una satisfacción de una necesidad, sino se convierte solo en un medio para satisfacer necesidades fuera del trabajo. Fíjense esa inversión. ¿Por qué inversión? Porque, ojo, aquí hay que tener en cuenta esto. Marx en algún lugar dice, ¿qué es la vida sino actividad? ¿Y qué es la actividad sino esta capacidad creativa que llamamos y transformadora de poner en acción nuestras fuerzas, que es finalmente lo que deriva en el trabajo? El trabajo es el momento de realización de nuestra capacidad de producción, que es fundamentalmente o debería ser capacidad creativa y de realización de potencia social. Pero bajo es la relación de enajenación, es el lugar que debería ser el lugar de nuestra realización como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, aparece pues como negación. Eso que debería ser la principal satisfacción de una necesidad, porque es realización de nuestra humanidad, se convierte solo en un medio para satisfacer necesidades fuera del trabajo. Es decir, uno va a trabajar así medio, va a la fábrica, odiando la fábrica, solo para que le paguen a fin de mes y con eso que le paguen a fin de mes tratar de satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Y dice Marx, ahí el trabajador queda reducido a la animalidad, es decir, su humanidad se ha vuelto satisfacer necesidades como comer, tener un lugar donde dormir y vestirse, ¿no? Y mantener a su familia para que viva y duerma en un lugar. Entonces se reduce, el lugar de satisfacción se reduce a la mera animalidad y lo que debería ser realización humana ha quedado expropiado, que es esta actividad vital que bajo la forma del trabajo capitalista aparece como negación. Entonces hay una inversión, lo que debería ser un fin en sí mismo aparece solo como un medio. ¿Por qué? Porque en general cuando trabaja, el trabajador no se pertenece a sí, pues, sino a otro. Ha sido adquirido, le pagan, no pertenece a sí. Esa actividad, su producto no es, como hemos visto, no es para él. O sea, finalmente a él le puede ser indiferente, para usar la típica metáfora de los economistas, que produzca mantequilla o que produzca balas. No le interesa, no le importa, él realiza su actividad en función de algo que está fuera de su trabajo. Fíjense cómo ha quedado degradada la actividad vital. Y eso es un efecto de la enajenación del trabajador en relación al trabajo como actividad. La actividad misma está enajenada, por ende el producto también está enajenado. Entonces, fíjense cómo se va completando este cuadro de la enajenación, ¿no? Sigamos con esta idea de enajenación. No se asusten, sé que han visto que les ha salido que son 22 láminas, pero en realidad solo vamos a ver unas 6 en la clase de hoy, porque hoy, como les digo, nos centramos en el tema de la enajenación. A ver, bueno, hemos visto la enajenación del trabajador en relación a su producto, la enajenación del trabajador en relación a la actividad.
¿no? Y a partir de ahí veamos algunas cosas generales en relación al trabajo enajenado, que son estas consecuencias, ideas generales, ¿no? Como las que están aquí. Todo esto, todo lo que hemos visto, genera la consecuencia de que la naturaleza, que es como el objeto donde bueno, primero el hombre es naturaleza, pero además el hombre intercambia con la naturaleza en esta actividad creativa a partir de su capacidad de transformación, pero resultado del trabajo enajenado, esta naturaleza se convierte en algo ajeno al hombre, ¿no? Y le puede aparecer como objeto de trabajo, como materia prima, etcétera, pero algo como que tampoco le pertenece, ¿no? Que le es ajeno, sobre el cual va a desplegar una actividad que tampoco le pertenece, porque la ha contratado, y cuyo resultado es algo que tampoco le pertenece. Y al hacer de la naturaleza algo ajeno al hombre, hace pues al propio hombre algo ajeno de sí mismo, ¿no? Algo ajeno de su propia función activa, lo que les decía hace un rato, de su actividad vital. Es la actividad vital misma, lo que define su propia humanidad, es algo que tampoco ya le pertenece. Bueno, en realidad, porque eso no le pertenece es porque lo demás ya tampoco le pertenece. Y hace, por ende, que la vida genérica, ¿no? Para él, para este trabajador, la vida genérica, ¿no? La vida que define al género humano, se convierte en medio de la vida individual. Esta última en una forma además extrañada y abstracta. Aquí les comento algo, o sea, finalmente, ¿qué es el trabajo? El trabajo, además, esta potencia productiva de transformación del hombre se da en relación con otros hombres, sujetos. Bueno, aquí uso mucho el término hombre por si acaso, porque en el texto aparece como hombre, ¿no? Pero bueno, otros seres humanos, ¿no? Y en general esto es potencia, como les he dicho, es potencia social. Sin embargo, al trabajador esta potencia social le aparece como en realidad simplemente una realización casi individual y más aún, le aparece como un medio para una realización individual, además de esa realización que está fuera del trabajo. Y casi no ve que esto es realización social, es realización además, también no solo realización social, sino también esta vida genérica, es lo que define al género humano. Y todo esto le aparece simplemente como un medio, lo que debería ser un fin en sí mismo, le aparece como un medio de la vida individual, pero además una vida individual pensada en forma reducida, degradada o, mejor dicho, en forma extrañada y abstracta, como algo separado, ¿no? Como algo distanciado de la relación con los otros. Entonces, fíjense que la enajenación implica todo este juego de figuras invertidas. Un tema que va a reaparecer como imagen invertida en el tema de la ideología y también en el tema del fetichismo. ¿A qué me refiero con estas figuras invertidas? Lo que debería ser fin se convierte en medio. Mientras más riqueza produce, más miserable es él, ¿no? Mientras más poder despliega, más poco poder tiene. Mientras más cosas produce, menos tiene. Todas estas juegos de inversión son parte de la definición o de la concepción sobre la enajenación que propone Marx. Y aquí claramente sintetizamos en otro juego de inversión clave, dicho en estas dos frasecitas que están en la lámina. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal, ¿no? Fíjense, esas inversiones, por ejemplo, lo que les decía, finalmente lo que debería definir al humano aparece como expropiado y el trabajador siente que realiza su humanidad en la satisfacción de necesidades puramente animales, como comer, por ejemplo, como alimentarse, porque además aparece como una actividad abstracta y separada de lo otro, ¿no? El alimentarse aparece como algo en sí mismo solitario y exento de lo otro. En ese sentido, lo humano queda reducido a una animalidad, producto del trabajo enajenado. Y por eso la vida misma, la actividad vital que define a la vida misma, aparece solo como un medio de vida, que es básicamente decir que la actividad vital, el trabajo, esta capacidad transformadora, aparece solo como un medio para obtener los recursos para sobrevivir. Esos son, compañeros, los juegos de inversión que están implicados en la enajenación, ¿no? En el trabajo enajenado. Bien, sigo adelante. Seguimos con la enajenación. Todo esto
Bueno, Marx no es que todo esto conduce a la enajenación del hombre respecto al hombre, pero este va a ser otro de los momentos claves para entender todas las consecuencias e implicaciones de cómo piensa la condición de enajenación en relación al trabajo, ¿no? Bueno, veamos en qué consiste esto de la enajenación del hombre respecto al hombre. Y dice Marx, poco fíjense si se deriva de lo que hemos visto en las anteriores láminas. Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, como hemos visto, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. En esta relación, a ver, les voy a dar un poco un concepto, no concepto, un poco este marco de la relación capitalista, un poco bajo términos que Marx desarrolló posteriormente, pero que ya están implícitos en gran parte de su obra anterior. ¿Qué implica la relación capitalista? La relación del capital implica que en términos generales el trabajo muerto se enfrenta al trabajo vivo. Ya, pero ¿qué es eso? Dicho en términos mucho más pedestres, implica que el capitalista se enfrenta al trabajador o al proletariado. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la condición de este enfrentamiento? O más que enfrentamiento, de esta relación laboral finalmente que van a trabar capitalista y trabajador. Es lo que Marx llama la subjetividad, perdón, producir un hombre libre. Eso lo vamos a ver ya en los últimos textitos de Marx, ¿no? Cuando vean, por ejemplo, cuando veamos algunos textos del Capital. ¿Qué implica esto? A ver, les digo, les adelanto un poco para que se entienda mejor. Implica que en cierto momento histórico los campesinos o los siervos son liberados, ¿no? Liberados, entre comillas, liberados. Bueno, sí, liberados de su relación de servidumbre, pero también, como dice Marx irónicamente, liberados de toda posesión, es decir, son arrancados de la tierra y son expulsados de la tierra. En algún lugar, creo, dice, no recuerdo bien, las ovejas se comen a los hombres. Bueno, está refiriéndose a un proceso histórico en el cual se producen unos cercamientos de tierras para producir lana para alimentar las textileras de Manchester, en Inglaterra. Es un momento clave de producción. Y bueno, y eso produce una transformación social que en general, dicho en rápido, hace que los hombres sean expulsados de la tierra, liberados de su relación de servidumbre y arrojados, ¿no?, fuera de ella. Y en ese sentido son hombres libres, ya no están atados al Señor, ya no están atados a la tierra, pero también son libres en el sentido de que no tienen nada, no tienen posesiones, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo único que les queda? Dice Marx, lo único que les queda es su capacidad de trabajar, subjetiva y corporal, su capacidad física de desplegar trabajo. Y entonces, ¿qué es lo único que les queda? Eso, y por ende, eso es lo que pueden ofrecer en el mercado. Es lo único que tienen para ofrecer en el mercado, su propia capacidad de trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber otros, los que poseen el capital, que con eso pueden adquirir este trabajo al trabajador. ¿Dónde? En el mercado de trabajo, pues. Y es en ese sentido, ¿no?, que el trabajador, por lo menos en las horas de trabajo, no se pertenece a él, ¿no? Pertenece a otro hombre que no es el trabajador, es aquel que lo contrató, es aquel que tuvo el capital dinerario para adquirir determinadas mercancías para la producción, objetos de trabajo, materias primas, pero entre esas mercancías, fuerza de trabajo, pues. Entonces, esa es la relación del capitalismo. Entonces, ahí claramente el trabajador no se pertenece a él, sino pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Mientras esté en el trabajo, no se pertenece a sí mismo, pertenece a otro. Su actividad pertenece a otro, que le está pagando, obviamente, para que despliegue esa actividad, ¿no? Entonces, ahí claramente ya vemos uno de los elementos de la enajenación del hombre respecto del hombre. El otro hombre le aparece como alguien extraño y como también pues un poder sobre él, ¿no? Y en ese sentido, la actividad, que para el trabajador es dolor, es un lugar donde no se realiza, etcétera, etcétera, ¿no? Es disfrute y gozo de vivir para otro. Para otro va a ser disfrute, para aquel que lo ha contratado, para aquel que consume sus productos, etcétera, etcétera. Entonces ahí claramente hay una enajenación de unos respecto a otros, ¿no? Y solo el hombre mismo, dice, puede ser este poder extraño sobre los hombres. O sea, aquí no hay un poder realmente extraño y misterioso, sobrenatural. Si el trabajador siente que está enajenado respecto a poderes que le resultan extraños
extraños, esos otros poderes son también producidos por los hombres, son también hombres, ¿no? Aquí Marx dice, o sea, aquí no hay leyes mágicas de realización del espíritu o de la historia como un todo absoluto o de fuerzas divinas, no. Esos poderes extraños sobre los hombres son otros hombres, pues, y por ende son relaciones sociales históricamente constituidas, ¿no? El resultado, paso aquí a otro temita, el resultado necesario de la enajenación del trabajo es la propiedad privada, ¿no? Pero a la vez es el medio por el cual el trabajo reproduce su enajenación, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto, ¿no? Cierra en el tema de la propiedad privada. Y por eso para Marx la propiedad privada es la expresión resumida, material del trabajo enajenado y abarca la relación del trabajador con el trabajo, el producto y el no trabajo, y del no trabajador con el trabajador y el producto de su trabajo. O sea, finalmente la propiedad privada es como el momento donde se cristaliza, se resume todo este movimiento del trabajo enajenado, ¿no? Bien, están levantando la mano. Le doy la palabra a. Perdón, no soy yo. Denme un segundito. Quiero ver quién está. Vi que alguien levantó la mano. Si alguien levantó la mano, efectivamente, puede abrir micrófono. Alba Pazzi me salió que levantó la mano, puede abrir micrófono y intervenir. Natalia Pazzi, creo era. No, tal vez accidentalmente, perdón. Sí, sí, no, no te preocupes. Bueno, entonces, como les decía, la propiedad privada aparece entonces como ese resultado, como esa, eh, como eso que resume, digamos, el movimiento de esa expropiación, algo que aparece como expropiado, como distante, como no perteneciente, pero si algo aparece como no perteneciente a unos es porque es propiedad privada de otros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y por ende, no solo es el resultado, sino también es el medio mediante el cual el movimiento de la enajenación se reproduce. Bien, entonces, ya para ir cerrando este tema de la enajenación, veamos lo siguiente. De ahí entienden ustedes que el horizonte, por ende, muy asociado al marxismo y todo eso, es la abolición de la propiedad privada. Pero no de la propiedad privada en tanto solo porque es propiedad privada, sino porque en realidad, como hemos visto, la propiedad privada condensa todo el movimiento de la enajenación. En ese sentido, la abolición de la propiedad privada es pues la abolición en realidad del trabajo enajenado. Esa es la idea, eso es lo que se quiere abolir. Y por eso, de hecho, dice Marx, la superación positiva de la propiedad privada es la superación positiva de toda la enajenación. Esto es la vuelta del hombre desde la religión, la familia, el Estado, etcétera, todas las figuras además vinculadas a la enajenación, a su existencia humana. ¿Y qué es la existencia humana? La existencia social. Es como recobrar el poder sobre nuestra propia existencia social, potencia social y capacidad creativa. Y eso implica superar la enajenación y superar, por ende, la propiedad privada, ¿no? Y eso es a lo que Marx le llama comunismo. El comunismo, desde este punto de vista, ojo, manuscritos del 44, el comunismo sería la apropiación real de la esencia humana. ¿Y qué es la esencia humana? Un poco la esencia humana es justamente esta capacidad social de realizar actividad transformadora. Esa es la esencia humana en gran medida para Marx. Entonces el comunismo es reapropiarse de la esencia humana por y para el hombre, este retorno pleno y consciente del hombre en cuanto hombre social. Que los hombres se apropien, que no sea una relación que les viene sobre la cabeza, que no sean, el trabajo no sea una actividad en la cual se realizan, sino que realmente otra vez se organicen para realizar conscientemente su potencia social, su potencia transformadora. Y de ahí que plantee finalmente Marx que la superación de la propiedad privada es la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanas. Para eso, Marx cree que una vez que se supere la propiedad privada, bajo una forma comunista, el hombre ya no va a estar encerrado en una actividad que no le pertenece, sino va a poder desplegar en todas sus dimensiones su propia individualidad. Por eso, contrariamente a algunas lecturas simplistas de Marx, el comunismo para Marx es el momento de realización plena de los individuos, donde los individuos realmente pueden realizarse en tanto individuos,
en tanto seres creativos y diversos, además, en su multiplicidad de capacidades creativas. Y hay un pasaje muy posterior en Marx que dice, una vez superada la propiedad privada, que en otros ámbitos, como vamos a ver en la siguiente clase, superar la propiedad privada es superar la división del trabajo. Eso lo vamos a ver cuando veamos temas de la ideología alemana. Pero ¿qué implica eso? Que el hombre finalmente libere sus potencias y pueda dedicarse a un sinfín de actividades distintas, pueda realizarse tanto a pastar ganado como a hacer poesía o hacer teoría, como a producir cosas materiales, no sé, insumos, etcétera, etcétera. Es decir, que pueda desplegar sus capacidades creativas en más de una dirección sin estar aprisionado en una sola actividad que no le pertenece. En ese sentido, para Marx, realización plena de la creación, creatividad y diversidad de los individuos. Porque más bien la idea es que el trabajo enajenado aplana a los individuos, los aplana, ¿no? Los aplana y los iguala en el mal sentido del término, ¿no? Pero como digo, esos temas vamos a seguir desarrollándolos. Bien, ya no voy a entrar al siguiente tema, que es conocimiento y metafísica, eso lo dejo ya para entrar al tema de ideología la siguiente clase. La siguiente clase nos vamos a centrar en el tema de ideología y la subsiguiente en el tema del fetichismo, ¿no? Entonces, yo me quedo aquí en el tema de la enajenación, un poco ya he cumplido el tiempo, que no quiero que estas presentaciones, que sé que en este medio son más pesadas, se prolonguen mucho, porque se hacen muy, muy cansadoras, y creo que ya estamos casi una hora, un poco menos. Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla y, o bueno, mejor me quedo ahí por si requieren algo para consultar de las diapositivas. Y les dejo aquí para que hagan los comentarios, consultas, preguntas, lo que ustedes deseen respecto a los temas que estamos viendo. Entonces yo guardo silencio y pueden o levantar la mano, o los que no puedan levantar la mano, abrir micrófono y pedir la palabra. Profe, Sí, adelante, Christopher, ¿no ve? sí, bueno, muy interesante todo esto de Marx, ¿no? Eh, yo estuve leyendo un antropólogo, Susan, que decía que cuando el humano era cazador y recolector, solo tenía que trabajar unas 15 horas por semana, o sea, más o menos unas 3 horas, que le tomaba el tiempo cazar animales, cocinarlos, recolectar algunos alimentos y tal vez ese humano cazador-recolector entonces era más feliz de lo que sería hoy en día una persona que trabaja en el sistema capitalista, que son como 40 horas por semana y por un salario. No sé qué opina de esto, profe. Antes, ¿cómo me dices que se llama el antropólogo? Me voy a anotar la referencia. Susan, Susan, ¿cómo se escribe? Perdón. Suzan. Perfecto. Lo voy a googlear. Bueno, primero, gracias por la referencia. A ver, te voy a responder primero, intuye, o sea, especulando qué podría decir Marx al respecto, o qué se podría decir desde el marxismo al respecto, y luego un comentario un poco más personal. A ver, primero, ¿qué se podría decir desde esta perspectiva teórica? No sé si Marx eh, estaría muy de acuerdo, por decirlo, con que serían en general más felices. Bueno, depende de qué Marx también, ¿no? Pero en general uno podría decir que tal vez desde una perspectiva marxista, pueblos recolectores y cazadores, si bien no están sometidos a las formas del trabajo bajo el capitalismo, es posible que estén sometidos a otras formas de límites y limitaciones mucho más rudas, por ejemplo, ante la propia naturaleza. El hecho de que no hayan desarrollado una potencia productiva mucho más fuerte haría que posiblemente se encuentran en condiciones muy limitadas de existencia, muy vulnerables, y eso no sería precisamente una existencia muy feliz, digamos. Uno podría especular que una posible respuesta desde ciertos principios marxistas sería esa. ¿Por qué? Porque de alguna manera una de las ideas de Marx, una condición para el comunismo, por ejemplo, es el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y en ese sentido es que históricamente vamos desarrollando la potencia y la capacidad de transformación de la naturaleza, hasta llegar a un punto donde hemos desarrollado tal potencia de la naturaleza, tal capacidad de transformación y producción, por ende, que hemos superado toda condición de escasez, y esa es una de las condiciones para Marx del comunismo. Es decir, el comunismo se tendría que realizar en condiciones donde el desarrollo de las fuerzas productivas es tal que en lugar de distribuir la escasez, distribuye la abundancia, donde justamente a consecuencia de la fuerza productiva desarrollada, de las fuerzas productivas desarrolladas, los hombres pueden cambiar de actividad libremente, porque ya no están circunscritos a una actividad en la cual tienen que realizar su capacidad productiva, justamente porque se ha desplegado en alto grado las fuerzas productivas. En un pueblo recolector y cazador no tendríamos esa circunstancia de amplio despliegue de las fuerzas productivas, y más bien lo que tendríamos sería una situación de escaso desarrollo de fuerzas productivas, lo cual se revela justamente su condición de cazadores y recolectores, que implicaría más bien ciertos límites, ciertas condiciones de escasez. Eso podría decirte Marx. Entonces, decir, sí, hay cosas que ellos no padecen, pero padecen otras cosas, ¿no? Entonces, tampoco sería ese el horizonte al cual apunta Marx, por lo menos o cierto marxismo. Ahora bien, aquí ya va el comentario personal. Si un poco nos alejamos de esas ideas más fuertes del marxismo, pero sin abandonar de todo a Marx, podríamos decir que en ese tipo de sociedades hay un tipo de despliegue distinto que sí puede, en el cual no existe enajenación. Y creo que eso también Marx diría, no existe enajenación. Y podríamos decir que no existe enajenación ni siquiera en relación a la naturaleza. De hecho, hay momentos de teorizaciones que plantean, por ejemplo, no sé, bueno, yo conozco a partir de Luis Tapia, por ejemplo, los planteamientos de que en pueblos nómadas, que por ejemplo un pueblo recolector y cazador podría ser pensado como un pueblo nómada, ni siquiera existe la idea, pues, bueno, ni siquiera, en realidad no existe, perdón, la idea de modo de producción. Entonces son sociedades con otro tipo de relación con el tiempo, con otro tipo de relación con la política, con otro tipo de relación con la naturaleza, que no necesariamente serían el ideal, o sea, ya no hablamos de ideales, pero tampoco son sociedades que tendrían que sí o sí transitar a otra cosa para desarrollarse, sino son otras formas de encarar con sus propios dilemas, pero también con sus propias liberaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, bajo el marxismo, eso de que son más felices sería relativo, sí en algunos aspectos, pero tendrían que ser más limitados en otros. Pero bajo una visión más amplia podríamos decir que simplemente estamos ante otras formas que sí podrían servirnos para iluminar de mejor manera los límites de nuestras propias sociedades, ¿no? Entonces podrían ser más bien un eje comparativo como el que tú has hecho de manera muy clara, que permite más bien evidenciar ciertos límites, no de ellos, sino nuestros, ¿no? Pero bueno, es todo un tema a explorar, ¿no? Todo el tema de los pueblos nómadas en relación a los pueblos agrarios, a las sociedades industriales, y para eso obviamente el marxismo es una buena herramienta, no la única, pero si la complementamos con otros desarrollos teóricos posteriores, sin duda ahí tenemos grandes temas de discusión. Por ejemplo, revisando a este antropólogo o antropóloga que nos recomiendas. Bien, gracias, Christopher. Está levantando la mano Nereas. Adelante. Sí, profe, yo quería enfatizar en algo central que me parece la exterioridad del trabajo, considerando, como usted había dicho, el sujeto, el trabajador, siente, o sea, sabe o percibe que lo que la actividad que realiza y el producto, porque son dos etapas, es el proceso del producto en cuanto a la actividad y el producto mismo como tal, que es el resultado, no es suyo, ¿no? Sino es externo, no es un medio, sino es un fin. Entonces, al no ser suyo, aquí me llama mucho la atención también la lectura, que ya entra mucho con el tema de, pienso, relacionado del fetichismo, se genera la actividad de la fantasía humana, ¿no? O sea, que el sujeto ya es como si estuviera perdiendo parte de sí mismo, ¿no? Parte de, podemos decir, de su identidad, parte incluso su conciencia, porque hace algo que puede que también no esté de acuerdo en hacerlo o en generarlo, digamos, ¿no? O sea, ya pierde parte de su ser. ¿Por qué? Porque entrega a otro, y ese otro, como usted decía, es un sujeto, es un hombre también,
pero la característica es que este otro posee la propiedad y habla mucho de la objetividad, o sea, posee el objeto, ¿no? El que llega a ser transformado por el trabajador, ¿no? Entonces aquí yo veo también en la lectura nos dice que es como una posesión divina, diabólica, que se apodera del sujeto trabajador, ¿no? Y hace que se desprenda de sí mismo. Esta enajenación considero, usted me corrige según la lectura, que permite, o sea, no solamente que, no se, que el trabajador no solamente se sienta que no es algo suyo, digamos, el trabajo, ¿no? O que es algo fuera de él, sino que se despoje de su identidad, de ser, hay una pérdida de él mismo, ¿no? Del trabajador. ¿Por qué? Porque está condicionado a la producción o está condicionado a la actividad que tiene que realizar. Y eso evidentemente es como una condición, está forzado, está sujeto a hacer algo que no le pertenece. Ahora, quería enfatizar en el tema de más riqueza, más miserable. También es el punto que toca la lectura. Eh, Ahí considero que también está el tema de la explotación, porque es más miserable en cuanto a sujeto íntegro, o sea, se desgasta el ser el trabajador, ¿no? Evidentemente tiene que ver con lo que usted mencionó del tema de la riqueza, pero mientras más lo exploto, más miserable lo hago a él, menos funcional y más me enriquezco como burgués, digamos, ¿no? Como propietario del objeto. Eso quería enfatizar, profe. Muchas gracias. De hecho, tus puntualizaciones son muy útiles porque complementan, aclaran en realidad y complementan muy bien el texto y lo que venimos exponiendo. Porque efectivamente el tema de fondo es que hay una pérdida de sí mismo, ¿no? Ese es el núcleo, como bien lo has planteado, bueno, lo has planteado como pérdida de identidad en esa actividad. Porque claro, lo que en realidad no hay que perder de vista es que la realización del sí mismo es una realización práctica, ¿no? Eso en Marx es clarísimo, o sea, no es una realización de una esencia supratemporal, es una realización práctica, es decir, nuestra, por decirlo de alguna forma, nuestra identidad es nuestra identidad en tanto actividad, en tanto la actividad que desplegamos como seres humanos, ¿no? Como individuos y como seres sociales y humanos, ¿no? Esa es nuestra identidad. Entonces, si nuestra actividad aparece como enajenada, como bien dices, como que no nos pertenece, se nos ha expropiado nuestro propio ser, ¿no? Como bien has apuntado. Estoy un poco parafraseando lo que has dicho porque me parece central lo que dices, ¿no? Y eso es el tema de fondo. Y en ese sentido, la miseria efectivamente no es solo una miseria de posesiones, de objetos materiales, sino es una miseria de existencia. La existencia humana como tal se vuelve miserable, en el sentido fuerte, porque nos han expropiado nuestro ser, porque nuestro ser es la actividad. Y la actividad reducida a un trabajo que no nos pertenece, nos han quitado las horas de vida. Nuestra vida es casi nuestra muerte, ¿no? De ahí, por ejemplo, un pasaje mucho más adelante en el Capital que me gusta mucho, más o menos dice así Marx. Se encuentran en el mercado laboral como iguales el trabajador y el capitalista, se enfrentan jurídicamente como iguales, uno está vendiendo una mercancía, el otro le está comprando, cada uno respetando su valor, ahí no hay estafas, no hay fraudes, sino se está cumpliendo la ley de las equivalencias, todo ok. Lo adquiere y claro, y muy como el trabajador acompaña al trabajo, perdón, el propietario acompaña al trabajador hasta la puerta de la fábrica y lo que no sabe es que va a entrar, el trabajador es que va a entrar a la fábrica para que le curtan el cuero, dice, ¿no? O sea, finalmente el trabajador ha adquirido con todas las de la ley, sin hacer estafas, ¿no? Un trabajador, una mercancía, la mercancía fuerza de trabajo, ¿y qué le queda hacer luego? Consumirla, pues. Es su mercancía, hacer uso de su valor de uso. Entonces, y ahí es donde finalmente claramente se realiza que el trabajador se ha reducido a una mercancía, que es trabajador en su actividad vital. Es algo para el consumo de otro, es consumido por otro, de ahí el disfrute de otro. Entonces, fíjense estos temas que, como bien ha dicho la compañera, se refieren a hacernos miserables, expropiarnos la existencia misma, ¿no? Es un tema que aparece en los manuscritos del 44 con todas las letras y también aparece con todas las letras en el Capital.
En ese sentido ya estamos identificando un hilo de continuidad y en ese sentido también es muy interesante que la compañera haya mencionado que es algo que también ya puede llevarnos a la idea de fetichismo. Lo vamos a ver la última clase con Marx de aquí a 2 semanas, pero ese es el tema de fondo. ¿Hay cierto humanismo en Marx? Claramente que sí, pero es un humanismo histórico que creo con ciertos cambios de palabras no desaparece en el Marx maduro. Toda esta idea sigue vigente en el Marx maduro, por ejemplo, en el capítulo, creo que es el capítulo 5 del tomo 1, donde explica justamente la valorización del valor. Y ahí está esta relación con la fuerza de trabajo, ¿no? Y ojo, una aclaración más, aprovecharé, aunque sé que tiene que ver con temas posteriores. Aquí no estamos, y esto es lo interesante a la hora de Marx, no estamos ante el hecho de que el capitalista por ende sea un maldito y que va a ir quiere destrozar al trabajador. De hecho, no lo quiere destrozar. Si es uno, acaso cuando adquiere una mercancía quiere destrozarla, pues no, más bien la cuida, ¿no? Porque la quiere consumir hasta lo último. Ustedes se compran una licuadora, no la van a agarrar a palos, la van a usar hasta que la licuadora no dé más, pero la van a cuidar, pues, para usarla hasta que no dé más. En ese sentido, el capitalista cuando contrata un trabajador no está yendo a partir de la vida porque no le conviene, trata no de cuidarlo, pero sí de que dé su mejor rendimiento, lo pongamos en términos contemporáneos, de que ese es su mejor rendimiento. Y hasta puede ser buen tipo el capitalista, hasta puede decir, no, te voy a pagar bien. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que el tipo de relación misma que ya se establece históricamente produce la enajenación. En ese sentido, para Marx, acá hay un proceso de inversión donde incluso los seres humanos ya solo aparecen como personificaciones de una relación, como personificación del capital, como personificación del trabajo, etcétera, etcétera. Es un juego de inversiones y de expropiaciones. Por eso no depende de la voluntad de los hombres, sino de ahí que se requiera, como dice Marx, una revolución de las condiciones materiales de existencia. No es un tema de voluntades, no es un tema de ética, no es un tema de ser buenos tipos o de moral. Es un tema de que se han establecido de tal forma las relaciones entre los hombres que se produce todo este movimiento de la enajenación. Y por eso no depende su cambio de cambiar de actitud, sino de la superación material de las condiciones materiales. Y por eso la superación de, por ejemplo, de la propiedad privada, ¿no? Bien, eso como complemento y gracias por la intervención. ¿Alguien más, compañeros? Micrófono abierto. Pueden levantar la mano, lo que ustedes deseen. Carolina, adelante. Hola, tenía una consultita sobre un párrafo en específico que justamente toca este tema de la propiedad privada, pero justamente con esto de los juegos de inversión no lo he cachado muy bien, ¿ya? Y bueno, tampoco sé si lo vas a trabajar más adelante o si un poquito lo puedo mencionar, que sería, digamos, el párrafo que está al final de la página 192 y al inicio de la 193, en el que justamente, bueno, Marx habla de como que se incorpora la propiedad privada al hombre mismo, ¿no? Y hace como una analogía, digamos, con lo que pasó con Lutero y el protestantismo y demás. O sea, realmente no he cachado muy bien este párrafo. Y quería un poquito ver si me podrías explicar. Finales de la 192, ¿no? A ver, voy a leer el pasaje. Vamos a ver qué podemos hacer. Denme un segundito. Aquí está. Es donde empieza diciendo ante esta economía política ilustrada. ¿Está? Sí, ese es. Ya, a ver, lo voy a leer para todos, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Dice Marx, página 192, al final. Ante esta economía política ilustrada que ha descubierto la esencia subjetiva, la riqueza dentro de la propiedad privada, los partidarios del sistema monetario y mercantilista que solo conocen la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre, aparecen como adoradores de ídolos, como católicos. Por eso Engels ha llamado con razón a Adam Smith el Lutero de la economía. Así como Lutero reconoció en la religión, en la fe, la esencia del mundo real y se opuso por ello al paganismo católico, así como él superó la religiosidad externa al hacer de la religiosidad la esencia íntima del hombre, así como él negó el sacerdote exterior al laico al colocar al sacerdote en el corazón del laico, así también es superada la riqueza que se encuentra fuera del hombre y es independiente de él, que ha de ser pues afirmada y mantenida solo de un modo exterior, es decir,
es superada esa objetividad exterior e irreflexiva al incorporarse la propiedad privada al hombre mismo y ser reconocido el hombre mismo como su esencia. Pero, por ello, el hombre es constituido por la determinación de la propiedad privada como en Lutero por la religión. Bajo la apariencia de un reconocimiento del hombre, la economía política, cuyo principio es el trabajo, es más bien la consecuente realización de la negación del hombre al no encontrarse ya él mismo en una tensión exterior con la esencia exterior de la propiedad privada, sino al haberse convertido él mismo en esa tensa esencia de la propiedad privada. Lo que antes era ser fuera de sí, enajenación real del hombre, se ha convertido ahora en el acto de la enajenación en enajenación de sí. A ver, voy a tratar de explicar esto y bueno, siempre tengan en cuenta que es una lectura la que yo les propongo y que por ende puede haber otras lecturas al respecto. Pero por lo que leo en este pasaje, aquí está comentando, como de hecho dicen las primeras líneas, es como un comentario de historia del pensamiento económico, sobre la historia del pensamiento económico, primera cosa. ¿Y qué está comentando en este marco de la historia del pensamiento económico? Está comentando el paso del mercantilismo, que fue como la corriente o la doctrina económica dominante a principios del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XVIII, a la economía política, aquella economía política cuyo hito es, por ejemplo, la riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776. En historia del pensamiento económico es bien conocido ese paso que se llama, tenemos el momento de la economía mercantilista, luego el momento fisiocrático con William, el momento fisiocrático, luego tenemos la economía política clásica y bueno, luego la economía neoclásica, etc. Entonces aquí Marx está hablando de ese momento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? O ahí un poco les explico para que se entienda. Bajo el mercantilismo, ¿quién era un mercantilista? Cantilo, no un mercantilista. Bueno, pero bajo el mercantilismo, ¿cuál era un poco la idea del funcionamiento económico? La idea del funcionamiento económico, dicho lo voy a poner de manera muy directa y tal vez un poco simplificadora, o bastante simplificadora, es que básicamente el meollo del asunto, el meollo de la riqueza, ¿no? De la riqueza, está en los metales preciosos, está en el oro, en la plata, esa es la riqueza. Y de ahí la política más bien de hacer políticas comerciales a nivel de los estados para acumular esa riqueza material. O sea, para los mercantilistas el medio del asunto estaba en el comercio y en cómo podías adquirir balanzas eh, comerciales positivas, favorables, etcétera, para acumular riqueza material. ¿Materializada en qué? En metales preciosos, ¿no? Ese era, digamos, el tema del mercantilismo. O sea, para ellos la clave de la riqueza, el secreto de la riqueza, estaba en la acumulación de metales, por decirlo de manera muy simple y sencilla. Ese es el momento de lo exterior, ¿no? Por eso dice, el sistema monetario y mercantilista, dice Marx, que solo conoce la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre, ¿no? Aparecen como adoradores de ídolos. ¿Cuáles eran esos ídolos? El oro, pues, los metales. Y por eso para ellos la riqueza solo es algo exterior, objetivo, esos metales. Y por eso es la riqueza y el movimiento de la riqueza para ellos se reduce a eso. Luego vienen los fisiócratas, y en los fisiócratas ya no es esa materialidad objetiva y fría de los metales el secreto de la riqueza. ¿Cuál va a ser el secreto de la riqueza? Ahí hay un giro. El secreto de la riqueza para los fisiócratas va a ser una fuerza de producción. Pero ¿cuál es la característica de esa fuerza de producción? La característica, o en realidad el lugar de esa fuerza de producción, es la naturaleza. Para los fisiócratas, la riqueza, la única entidad productora de riqueza, y ahí, ojo, ya aparece como producción, ya no como metales, como producción, es la naturaleza. ¿No? Para los fisiócratas es la naturaleza. Entonces ahí ya no es tanto esa exterioridad objetiva metales, donde para los mercantilistas radicaba la riqueza, esos ídolos, ¿no? El oro, ¿no? Ya no se adora a esos ídolos y su acumulación, sino gira un poco a una fuerza de producción, pero que es la naturaleza. Pero ¿qué pasa luego ya con la economía política? Con Smith, que aquí lo menciona, ¿no? Que dice, por eso Engels ha llamado con razón a Adam Smith el Lutero de la economía. Para Smith, el secreto de la riqueza ya no radica pues del todo en los metales, ya no radica del todo en la fuerza de la naturaleza, sino en la industria, en el trabajo.
en la actividad, ¿no? Ahí ya se desplaza, y con Ricardo esto va a ser mucho más claro, de ahí la teoría del valor trabajo. Pero en Smith ya hay algo, elementos para una teoría del valor trabajo, ¿no? Entonces, es ese paso de que en los mercantilistas solo conocen la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre y aparecen como adoradores de ídolos. En cambio, ya con Smith, ¿no?, que sería el útero de la economía, se reconoce, digamos, más bien que la capacidad de producción de riqueza está en la actividad del hombre, ¿no? Explicado eso, vuelvo a leer el pasaje comentando ya de manera más rapidita. Dice, ante esta economía política ilustrada, esta nueva economía política, se está refiriendo a Smith, que ha descubierto la esencia subjetiva, ahí debe ser de la riqueza, ¿no?, dentro de la propiedad privada, que tiene que ver con el trabajo, o sea, que ya reconoce el trabajo, ¿no?, como fuente de la riqueza. Ante esta economía política, los partidarios del sistema monetario y mercantilista, que solo conocen la propiedad privada como una esencia objetiva para el hombre, es decir, como esa exterioridad, además como los metales, ellos aparecen como adoradores de ídolos. Bueno, no voy a comentar lo de la religión, pero bueno, que simplemente lo estoy usando metafóricamente Marx, pero aparecen los mercantilistas como adoradores de ídolos, ¿no?, como católicos. Por eso Engels ha llamado con razón a Adam Smith, quien es quien critica a los mercantilistas, el Lutero de la economía. Así como Lutero reconoció en la religión, en la fe, la esencia del mundo real y supuso por ello al paganismo católico, así como Lutero superó la religiosidad externa al hacer de la religiosidad la esencia íntima del hombre, así como Lutero negó el sacerdote exterior al laico al colocar al sacerdote en el corazón del laico, así también Smith, por Smith, Adam Smith, es superada la riqueza que se encuentra fuera del hombre y es independiente de él, esa riqueza en la cual se jugaban todos los mercantilistas tratando de acumular metales, ¿no?, que ha de ser pues afirmada y mantenida solo de un modo exterior, acumulación de metales, es decir, es superada esa objetividad exterior e irreflexiva, ¿no?, en la cual se jugaban todos los mercantilistas, al incorporarse la propiedad privada al hombre mismo y ser reconocido el hombre mismo como su esencia, el trabajo. El trabajo como la clave de la riqueza. Ya no el metal, ya no el oro, sino el trabajo. Pero por ello, el hombre es constituido por la determinación de la propiedad privada, como es en Lutero por la religión. Pero Smith, en otras palabras, si bien ya ha hecho este paso en relación a los mercantilistas, ¿no?, en relación a los mercantilistas, finalmente reduce el trabajo en el marco al marco de su explotación. Lo piensa solo en el marco de su explotación y como absolutamente determinado por esa función que cumple en la relación de explotación, ¿no? Es decir, como subordinado al capital, etcétera, etcétera. Finalmente eso hace la economía política. Pero ya hay este giro, ¿no?, ya hay este giro, ¿no?, que supera a los mercantilistas. Bajo la apariencia de un reconocimiento del hombre, la economía política, cuyo principio es el trabajo, es más bien la consecuente realización de la negación del hombre al no encontrarse ya él mismo en una tensión exterior con la esencia exterior de la propiedad privada, sino al haberse convertido él mismo en esa tensa esencia de la propiedad privada. Es decir, con Smith ya se supera esa idea exterior e irreflexiva de la riqueza, sino se ve que la fuente de la riqueza está en el trabajo. Pero este reconocimiento al mismo tiempo implica una negación porque ese trabajo es pensado simplemente en la relación de explotación, es decir, como trabajo enajenado, aunque no use esa expresión Smith, ¿no? Lo que antes era ser fuera de sí, como en los mercantilistas, enajenación real del hombre, se ha convertido ahora en el acto de la enajenación, el trabajo enajenado, en enajenación de sí. Esa es, digamos, la explicación que te podría dar, la interpretación, que como te digo es un comentario respecto al paso del mercantilismo a la economía política clásica, ¿no? Ahora bien, esto implica ciertos velos también, porque dice, en algún lugar podría decir Marx, con el mercantilismo, sin ningún velo, la riqueza aparece como producto exterior, pero ahí se encubren muchas cosas. Con la economía política se da cuenta de que es el trabajo el creador de riqueza, pero a la vez, la única forma en que esta economía política puede pensar el trabajo es como trabajo enajenado. Es un poco eso, digamos, lo que nos está repasando ahí Marx. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, sí, mucho más claro, gracias. Bien, ¿alguien más, compañeros? Ya no veo manos, no hay micrófonos. Entonces, bueno, creo que estaríamos
cerrando ahora la clase. Como les digo, el objetivo de la clase de hoy era centrarnos en el tema de la enajenación. El objetivo de la siguiente clase es centrarnos en el tema de la ideología, ¿no? Entonces, bueno, nos veríamos el siguiente martes con la ideología. La recomendación es siempre a los que no han hecho aún, súmense al Classroom. Incluso si están de oyentes, igual súmense al Classroom, porque ahí están las lecturas. Y sin lecturas esto debe ser súper aburrido. La clave siempre son los textos, que son mucho más apasionantes, obviamente, que cualquier clase. Y bueno, nos estaríamos reencontrando el martes a las 9. Yo voy a esperar que en esta semana me pasen las listas para luego con ustedes corroborar que todos estén bien inscritos y si alguien no está en listas, pueda arreglar su inscripción y no tener sorpresas a fin de semestre. Entonces, si no hay nada más, nos estaríamos encontrando el siguiente martes. Bueno, hasta el martes, compañeros, y cualquier cosa está el WhatsApp, como saben. Saludos. Gracias, chao. Hasta el martes, profe. Nos vemos el martes. Hasta Gracias, luego, licenciado. compañeros. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao.